porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Corintios. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 11, verso 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo había tenido diferentes dificultades con la iglesia de Corintio. Era una iglesia que había nacido bajo el poder de Dios, una iglesia llena de dones, una iglesia poderosa en el principio, pero conforme pasó el tiempo, también algo sucedió. Y esto me hace pensar una analogía muy rápida. ¿Estaremos igual nosotros como individuos y como iglesia? Que cuando venimos al Señor nos entregamos, oramos, queremos adorar, queremos aprender de todo, queremos servir, queremos evangelizar, queremos hacer de todo. Pero conforme pasa el tiempo, parece que la mecha se va apagando en muchos, que la pasión se va, que el compromiso desaparece, que el servicio ya no se quiere servir. Amados, no es cómo se comienza, es cómo se termina. Repítalo después de mí: no es cómo comienzo,
No es como comienzo. es cómo termino. Es como Y termino. eso lo aplica a usted para todo, en el matrimonio, en todo. No es cómo comenzamos, es cómo terminamos. Es cómo nos enfrentamos a los vaivenes de la vida. Y los Corintios, vuelvo y repito, era una iglesia llena de dones. Sin embargo, le habían dado dolores de cabeza al apóstol Pablo, porque había entre ellos divisiones. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas y otros decían yo soy del Señor. También le habían dado problema con un desorden que había en cuanto a los dones. Había desorden en cuanto al orden de las lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Y él tuvo que venir a establecer orden. Pero aquí entran también en otro desorden. Y es que tomaban la cena del Señor en medio de las divisiones, en medio del egoísmo, del menosprecio entre los hermanos, de la falta de amor, de la falta de unidad, de la falta de temor a Dios, y así llegaban a tomar la cena del Señor. Porque la cena del Señor se convirtió para ellos en una ceremonia vacía, hueca, en un ritual, en algo religioso, en una costumbre, en un hábito. Y entonces Pablo les dice: ustedes están tomando la cena de una manera irreverente, de una manera indigna. Y por eso es que hay muchos enfermos, otros están debilitados y ya otros patearon el balde. Eso es lo que dice la Biblia. Yo se lo estoy parafraseando. Entonces Pablo establece el orden divino y dice: lo que yo recibí del Señor, esto es lo que les voy a enseñar. ¿Qué recibió Pablo? Una revelación celestial, el orden divino, lo establecido genuinamente por Dios. Por lo tanto, mire qué importante es que usted y yo tengamos un conocimiento claro o una revelación de lo que es la cena del Señor, la Santa Cena. Mire qué importante. Allí lo vemos. Entonces, qué importante es que podamos tomarla dignamente, no porque seamos dignos, sino dignamente por fe y en fe, dignamente con pureza, dignamente haciéndonos un examen introspectivo, un examen interior de cómo estamos, qué hemos hecho y qué debemos de corregir y en qué debemos de arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y no volver a cometer lo mismo que hacíamos. Veamos rápidamente un contraste entre dos iglesias: la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Corintios nos habla aquí que era una iglesia relativamente de pocos miembros, pero era una iglesia con muchos enfermos y debilitados. La iglesia de Israel, cuando salió de Egipto, era una iglesia de más de 2 millones de personas. Y sin embargo, el Salmo 105 verso 37 dice que no hubo enfermo en sus tribus, que no hubo ningún enfermo en sus tribus, que no hubo ningún enfermo en sus tribus, que no hubo ningún enfermo en sus tribus. Gracias Dios, así es. La iglesia de Corinto era regida por la ley y su base estaba en la sangre de los animales inocentes. Era una iglesia muy numerosa, de más de 2 millones de personas. Sin embargo, vuelvo y repito lo que dice el salmista David: no había entre sus tribus ningún enfermo. Mientras que la iglesia de Corinto era bendecida por la gracia de Dios, se sustentaba, se basaba en la sangre derramada del Cordero inmolado, Cristo Jesús, con pocos miembros, y sin embargo tenía muchos enfermos y muchos debilitados, y otros habían muerto. Algo malo había aquí.
en este contraste. Algo malo había aquí. Claro que sí. Era porque la iglesia de Corinto había perdido el significado de lo que era la Santa Cena. La iglesia de Corinto había perdido la fe en el significado verdadero de la cena del Señor. La iglesia de Corinto había perdido la fe y la obediencia a caminar bajo las directrices del Espíritu de Dios, bajo las instrucciones del Espíritu de Dios. No, en cambio, el pueblo de Israel, que estaba caminando en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ir rápido a Éxodo 12. Voy a decirle algo que es, y el Espíritu Santo me está recordando algo. Oraba esta mañana y mientras oraba yo comencé a oír que caía una lluvia. Me di cuenta que había lluvia. Sin embargo, cuando yo me levanto, veo que no hay lluvia. Bueno, yo seguí orando, pero me pregunté, yo oí la lluvia. Y el Espíritu Santo me dijo, me trajo una palabra que está en Isaías, creo que es 53 o 54, ahorita no recuerdo. Y me dijo, es que mi palabra, que así como la lluvia prepara la tierra para que la tierra germine y dé el fruto, así mi palabra hoy será como lluvia. Aleluya. Sobre los corazones para que germinen, para que produzca un fruto. Aleluya. ¿Qué fruto será? El que usted espera. Entonces el Señor me acaba de recordar lo que Él me dio en visión. Leamos Éxodo capítulo 12. Voy a ir al versículo clave para redimir tiempo. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Creo que aquí no voy a poder llegar. Sí. Pero sí, el versículo, por lo menos el versículo 3 y el versículo 7. Antes de el pueblo ser liberado, salir de Egipto, Dios les establece la muerte de un cordero. Dos cosas tenían que hacer. Número uno, la sangre de aquel cordero debían de ponerla sobre los postes y los dinteles de las casas. Número dos, dice: comerán la carne del cordero. ¿Por qué? Porque la sangre trataba con la salvación de la muerte por el pecado. En hebreo, aquella noche de Pascua significa Pesach o Pesach. Y era que Dios iba a mostrar su misericordia. Iba a mostrar su misericordia y iba a guardar, a proteger al pueblo de Israel. Entonces la sangre en los postes y dinteles de las casas era una señal de protección. Era una señal de protección, era una señal de salvación. La sangre iba a tratar con la parte de la salvación del espíritu y del alma de los hebreos. Pero la segunda cosa, el comer la carne, iba a tratar con la sanidad de todas las enfermedades en el cuerpo. Iba a tratar con las enfermedades diferentes de todas las enfermedades diferentes que atacarían al pueblo de Israel. Allí el comer la carne del cordero iba a tratar con esto. Toda enfermedad sería quitada de en medio de ellos. Por eso dice que sus enfermedades desaparecieron. ¿Por qué? Por estos dos elementos que hay aquí, que recibieron, que hicieron en obediencia y con fe. Pusieron la sangre para la protección y salvación, redención, y comieron la carne del cordero para la sanidad de sus cuerpos. ¿No es acaso maravilloso? ¿No es acaso glorioso? ¿No es acaso sobrenatural? Aleluya. No habían enfermos entre ellos. No habían debilitados entre ellos. No había gente debilitada o con enfermedades. ¿Para qué hospitales? ¿Para qué médicos?
suficiente fue y era poner la sangre en los dinteles y las puertas de sus casas y comer la carne. Saldrían a una jornada muy larga, pero allí estaban garantizándose y asegurándose por obediencia y por fe la protección divina, la redención del pueblo de Dios y también la sanidad de todas sus enfermedades. La sangre para la protección y el comer la carne para la sanidad. Por eso Dios hizo un pacto con ellos. Y lo vemos aquí más adelantito, capítulo 15. Mire, tomaron la sangre por fe y obediencia, la pusieron sobre los dinteles de las puertas y los postes de las casas y recibieron ¿qué? ¿Qué recibieron? Salvación, redención, protección. Comieron la carne del cordero aquella noche y ¿qué recibieron? Sanidad para sus cuerpos. Entonces la obediencia y la fe, la expectativa que había en el pueblo de Israel, 450 años de esclavitud, de opresión, de angustia, de dolor, de menosprecio por Faraón y todos los egipcios, aquella noche sería memorable. Aquella noche sería un cambio radical de cautividad a libertad, de tinieblas a luz, de maldición a bendición, de cárceles de esclavitud a una libertad en Cristo Jesús. Por eso había una expectativa. Yo percibo que había una fe que se podía tocar, hermano, en el ambiente. Había una unción en los hogares, había una fe, había una obediencia, había una unción en los hogares, hermanos, que Dios se iba a manifestar de una manera maravillosa, sobrenatural. Iba a sorprender, iba a traer un de repente al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel iban a conocer la mano poderosa de Dios y la intervención divina para ellos. Qué noche, qué momentos, qué gloria, qué unción, qué expectativa en el ambiente. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Estamos obedeciendo, Señor. Estamos creyendo, estamos esperando una visitación para mi vida, una visitación para mi casa, una visitación para mis hijos, una visitación para mis nietos, una visitación para mi esposa, una visitación para mi esposo. Algo está por suceder, algo está por pasar, algo está en el ambiente que se está gestando. Algo, el cielo está dando a luz milagros, el cielo está dando a luz prodigios, el cielo está dando a luz maravillas, el cielo está dando a luz las promesas que han de cumplirse en medio del pueblo hebreo, pero también hoy en medio de su pueblo. Por eso, por la fe, por la obediencia, por la expectativa, Dios hace un pacto con ellos. Y dice Éxodo 15, verso 26, y dijo Jehová: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, pacto, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios. Las traducciones a veces nos pueden dejar sorprendidos. Dios nos sana y envía la enfermedad. El pecado de los egipcios atrajo la enfermedad. Todo pecado tiene su consecuencia. La idolatría, la maldad, los dioses ajenos, todo lo que había en el pueblo de Egipto había traído las enfermedades, las plagas. Y Dios dice aquí como pacto: ninguna enfermedad de las que envié, o sea, de los que los egipcios provocaron y trajeron sobre sí, ninguna de esas enfermedades te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. 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 No está diciendo yo seré tu sanador. No está diciendo yo fui tu sanador. Está diciendo yo soy
Jehová, tu sanador. Está hablando en un presente perfecto. Está hablando en un presente perfecto. Él es el verbo, el yo soy. Y él está diciendo: yo soy Jehová, tu sanador. No fue solamente, no será solamente yo soy. Si usted lo leyó hace 20 años, habrá dicho: yo soy Jehová, tu sanador. Si lo lee hoy, dice: yo soy Jehová, tu sanador. Si lo lee dentro de 30 años, si el Señor no ha venido, dirá: yo soy Jehová, tu sanador. Y amados, ese es el plan de Dios hoy para usted y para su familia. Así es. Dije que ese es el plan de Dios hoy para usted y para su familia. Esa es la promesa de Dios hoy para usted y para su familia. Esa es la promesa de Dios hoy para usted y su familia. Ese es el pacto de Dios hoy para usted y su familia. Ese es el Dios de pactos en el cual yo he entrado en pacto con Él. Por eso, volvamos a Corintios. Por eso Pablo dijo: yo recibí del Señor. ¿Qué recibió Pablo? Que la cena no es una ceremonia vacía. Que la cena del Señor no es una costumbre, un ritual religioso, un hábito en medio del pueblo de Dios. Yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que les voy a enseñar. Que la cena del Señor no es una filosofía hueca y barata. Yo recibí del Señor que la cena del Señor es del Señor, porque Él es el anfitrión que ha preparado su mesa con sus bendiciones para su pueblo que viene en fe como Israel, a través de esos dos elementos o de esos dos emblemas, el pan y el vino, que producen y traen sanidad, liberación, bendición para aquel que cree, para aquel que cree y quiere abrazar la palabra de Dios, que Dios está regando sobre sus vidas como la tierra es regada por la palabra, por la lluvia. ¿Aló? ¿Qué recibió Pablo del Señor? Recibió que Jesús sufrió de dos maneras. Una, derramó su sangre en la cruz para nuestra remisión, para nuestra redención. Porque Hebreos 9:22, si mal no recuerdo, dice que no hay remisión si no hay derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y Pablo recibe que Jesús sufrió de dos maneras. Número uno, derramando su sangre. Derramando su sangre en la cruz para nuestra salvación. Y número dos, llevando en su cuerpo las llagas para nuestra curación de enfermedades. Llevando en su cuerpo las llagas para nuestra curación de enfermedades. El mismo que se hizo pecado, el mismo sobre el cual Dios el Padre cargó el pecado, el mismo llevó las enfermedades, el mismo llevó las enfermedades. Allí mismo, en ese mismo cuerpo, fue cargada toda enfermedad. Por eso es que tenemos que discernir. Por eso es que tenemos que discernir, mis amados, lo que es la Santa Cena, lo que es la cena del Señor. Y esta mañana, mientras caminaba orando, estoy caminando y estoy orando y comienzo a oír las aguas fluyendo. Y el Espíritu de Dios me dice: este es el río de fe, este es el río de unción. Este es el río de fe, este es el río de unción, donde mi pueblo debe de entrar, donde mi pueblo no debe de meter sus tobillos, debe de llegar a nadar en el río de la unción, en el río de la bendición, en el río que yo he desatado a través de la cena del Señor y a través de la Santa Cena del Señor. Porque cuando usted toma la copa con el vino, déjeme decirle que es como un manantial que brota. Yo veía como un manantial brotando, un manantial brotando, un manantial brotando, y algunos que se metían en el manantial para recibir liberación, protección, bendición de Dios.
Pero cuando comes el pan tipo del cuerpo flagelado del Hijo de Dios, también es otro manantial del cual fluye las sanidades para nuestros cuerpos. Las sanidades para nuestros cuerpos. El desatamiento de la sanidad. Hay un fluir, me decía el Espíritu de Dios. Hay un manantial que fluye. Hay un fluir de sanidad. Hay un fluir de libertad. Hay un fluir de gozo. Hay un fluir de paz. Hay un fluir de bendición en la santa cena. Señor. En la cena del Señor. Porque Él es el anfitrión que ha preparado su mesa con sus bendiciones para su pueblo que camina en fe y que viene con la expectativa de que hay un fluir de bendición, de sanidad, de liberación, que hay un manantial de gloria. No nos acercamos a una mesa solamente, nos acercamos a la sobrenaturalidad de Dios. Nos acercamos a la palabra profética. Dios antecede su palabra para que cuando usted viene como tierra, la lluvia de la palabra lo envuelva y usted va y regrese bajo la bendición, bajo la sanidad, bajo la libertad, bajo el gozo, bajo la presencia del Espíritu de Dios, porque fue visitado por el poder de la palabra de Dios. Al fin y al cabo es nuestra herencia. Fue la herencia que Cristo compró en la cruz del Calvario. Fue la herencia que Cristo compró en la cruz del Calvario, amados. Por eso fue que Mateo dijo en capítulo 8 de Mateo, verso 17, Él mismo tomó, diga tomó bien fuerte, Él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros sanados. Fuimos nosotros libertados. Fuimos nosotros bendecidos. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cómo las tomó? ¿Cómo las tomó? ¿Cómo las llevó? Se lo explico de una manera muy simple. Antes de ser crucificado, antes de ser matado, fueron 39 latigazos sobre aquel cuerpo. 39 latigazos. Y si leemos Deuteronomio 28, usted se va a encontrar allí que el número de enfermedades que aparecen aquí bajo la maldición de la ley, el número de enfermedades que aparecen aquí en Deuteronomio 28 bajo la maldición de la ley, son 39 enfermedades mayores. Entonces, la matriz de cada enfermedad, Él la llevó. La cepa de cada enfermedad, Él la llevó. Me dijo, dile a mi pueblo, yo llevé esas enfermedades mayores. Y dice, y sufrí sus dolores, sufrí sus dolencias. Entonces me enseñó que de las 39 enfermedades mayores, las matrices, se desprendían diferentes enfermedades, y me dice, yo no solo llevé las enfermedades, sino no solo tomé las enfermedades, sino que llevé las dolencias, llevé lo que se desprendía de cada matriz de enfermedad. Él tomó cada una de esas enfermedades y Él llevó cada una de esas dolencias. Por lo tanto, Él tomó el cáncer, y como se desprendiera del cáncer, el cáncer de páncreas, el cáncer linfático, el cáncer de piel, el cáncer de la próstata, Él tomó el cáncer. Él llevó los diferentes tipos de cáncer. Él llevó y tomó los diferentes tipos de cáncer. Él tomó las enfermedades, Él llevó las enfermedades, Él tomó los diferentes cánceres. ¡Qué tremendo! Dije que Él tomó el cáncer y llevó los diferentes tipos de cánceres. Cáncer de piel, cáncer de próstata, cáncer del vientre, cáncer del colon, cáncer cerebral, cualquier tipo de cáncer, Él lo tomó y Él lo llevó. Él tomó los tumores. Él tomó los tumores
Él llevó la parálisis, Él llevó la parálisis, Él llevó la artritis, Él llevó la arteriosclerosis, Él llevó toda dolencia, Él llevó todo dolor, Él llevó las úlceras, Él llevó las úlceras, Él llevó el Alzheimer, Él tomó el Alzheimer, Él tomó el mal de Parkinson, Él tomó el parkinsonismo, Él tomó las úlceras, las enfermedades, cualquiera que estas fueran, Él las llevó en la cruz del Calvario. Él mismo que llevó el pecado, llevó las enfermedades, llevó las enfermedades. Él llevó las opresiones, Él llevó las depresiones, Él llevó, hermanos, los temores, los pánicos, los miedos, las ansiedades, las angustias. Él las llevó. Él tomó toda clase de opresión satánica. Porque Hechos capítulo 10, verso 32, si mal no recuerdo, 28, dice que como Él anduvo haciendo milagros y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Él tomó la opresión, y con la opresión llevó los pánicos, los terrores, las ansiedades, los miedos, las angustias, las tribulaciones, los sinsabores, todo Él lo llevó, porque Él tomó la opresión y Él tomó la depresión también. Para que tú y yo no la lleváramos. Si yo fuera usted y yo le grito a Dios como los leprosos: ten misericordia de mí, Hijo del Dios Altísimo. Porque yo he tenido que pasar tantas cosas para que mi fe sea creciente, para desarrollar carácter, para estar parado frente a Dios y frente a los poderes satánicos. Mi familia ha tenido que pasar tantas cosas y hemos tenido que entender muchas cosas para llevarle sanidad al pueblo, para llevarle no una experiencia leída, sino una experiencia vivida. Usted debe de entender que Dios está derramando su palabra como lluvia sobre la tierra, para que usted la abrace, para que usted la crea, para que usted se meta en esta palabra, para que usted glorifique y honre a Dios, y para que usted sea sanado, sea libertado, para que usted tome la palabra como lluvia sobre su casa, como lluvia sobre su tierra, y dígale: Señor, germina en mí, desata el poder de lo alto, para traer la sanidad, para traer la liberación sobre mi vida. Aleluya. Por esto el apóstol dice: cuando tomen la cena del Señor, cuando tomen la copa con el vino, símbolo de la sangre derramada en la cruz del Calvario para su redención, para vuestra redención, háganlo en memoria de mí. Cuando coman el pan, símbolo del cuerpo flagelado del Hijo del Dios Altísimo, símbolo de aquel cuerpo que cargó la enfermedad, cuando coman el pan, háganlo en memoria de mí. Si yo fuera usted, haría lo que proféticamente David hizo en el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendigan todas mis entrañas. Todo mi espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, bendigan a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficio? Nuestra salvación y vida eterna. ¿Qué beneficio? Nuestra liberación del pecado. ¿Qué beneficio? Nuestra sanidad y nuestra protección. ¿Qué beneficio? Nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Qué beneficio? Nuestra renovación de la mente. ¿Qué beneficio? Ser hechos hijos de Dios. ¿Qué beneficios? Nuestra prosperidad y nuestra autoridad sobre los poderes infernales y sobre el diablo y el pecado mismo de este mundo. No te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios? Dice David, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es más, si Israel salió aquella noche con sanidad, con libertad, con paz, con gozo, con la seguridad de que Dios estaba por ellos, con ellos y a través de ellos,
Hoy Dios no ha cambiado. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Quieres meterte en ese manantial? La mesa está servida, las bendiciones están reveladas, las promesas están dadas, el plan está establecido, el pacto está hecho. Tú decides. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones, Y Dios te ve siempre contigo.